proyecto BICOP. Algunos de vosotros ya lo conocéis, estáis al tanto un poco de cuáles son los conceptos que trabaja, pero un poco la idea es esa, introducir el proyecto, quiénes participamos y qué puede ofrecer, ¿no? A los distintos usuarios. Primeramente, me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión un poco relacionada con el Día de la Tierra que tuvimos el pasado sábado. Pues algunas citas que pude contrastar en los medios y que me parecían de interés, ¿no? En esta época pandémica y un poco con esas consecuencias negativas que hemos visto durante los años pasados y un poco al hilo del cambio climático vemos que esos impactos pues, pueden ser igual a estos momentos que hemos vivido, incluso mayores, ¿no? Entonces, un poco aquí tratar de eso, de comentar que se necesita poner un poco, dar una marcha más, ¿no? En esa dirección de descarbonización, pero sobre todo un poco reducir lo que es los consumos, ¿no? De recursos energéticos. Entonces, para ello, lo que vemos importante es medir el impacto de las alternativas, ¿no? Desde una perspectiva de ciclo de vida, ya sea partiendo de uno mismo o partiendo también en base a las distintas soluciones que se planteen. Y para eso hay distintas herramientas. Aquí veis una de ellas. Asimismo sirven para hacer distintos planes, tantos o sea, planes de mitigación como un poco comparativa, ¿no? de distintos años. En mi caso, bueno, comentar que soy bastante hipócrita en este sentido también, pero bueno, la idea sí que es ir monitorizando un poco mi impacto y la idea también de los proyectos que van surgiendo y proyectos como el de hoy, pues un poco ir evaluando también desde esa perspectiva de ciclo de vida y ver también un poco cuáles son los impactos, ¿no? Un poco pues tratando de no contribuir o de contribuir de manera positiva al entorno en el que estamos actuando, ¿no? Y tratar de alguna manera pues, de cumplir con los objetivos, siempre pues teniendo esa visión, ¿no? Y abordando desde una perspectiva de ciclo de vida y con un impacto positivo, digamos, en el ecosistema local, ¿no? Entonces, por eso ese enfoque o esa visión más global de las distintas alternativas. Una vez dicho esto, nosotros consideramos pues, que las comunidades energéticas pueden dar una opción, ¿no? Al final son distintas alternativas, son distintas oportunidades descentralizadas que un poco pueden ayudar en esa dirección. Simplemente un poco lo que vamos a tratar hoy, como he comentado al principio, se trata de una jornada de introducción. Vamos a ver cuáles son los objetivos. Vamos a introducir un poco quiénes somos los participantes. Iremos sobre la metodología y sobre los conceptos que trata el proyecto. Por un lado, la bioenergía para calefacción y por otro lado, las comunidades energéticas. Trataremos de intercalar casos existentes un poco para dar fe de que son viables y de que tiene ese impacto positivo local que estamos buscando, ¿no? Y por último, yo creo que es lo más relevante de esta jornada, un poco ver el alcance y ver todas esas buenas intenciones y toda esa metodología que a veces se queda muy a alto nivel, un poco cómo se aterriza y cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, en cuanto al objetivo de la jornada, un poco, pues eso, se trata de promover un poco el concepto, despertar interés y un poco ir identificando ya potenciales usuarios, por un lado, y por otro lado, pues personas, digamos, que crean en los conceptos y un poco sirvan también de puente entre el proyecto y los usuarios finales, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues vamos a tratar de resolver las siguientes preguntas. Al fin y al cabo, pues queremos que os familiarizáis con los objetivos y conceptos de BICOP, por un lado en cuanto a comunidades energéticas y bioenergías, por otro lado, clarificar cuál es el alcance de los recursos, ¿no? Un poco cuál va a ser el soporte que va a ofrecer el proyecto y, como he comentado antes, pues compartir también beneficios ya de casos ya que están en marcha, de casos reales, ¿no? Y por último, pues identificar usuarios líderes que decimos o bueno, o participantes que crean en la idea y un poco que sirvan como de catalizadores de todo el proyecto. Asimismo, pues destacar un poco, como en otras ocasiones, la transversalidad de alguna manera de este tipo de tecnología, ¿no? Como veis aquí en el gráfico, un poco en cuanto a la representación de los inscritos en este evento, pues se trata de una tecnología y de un planteamiento que engloba
casi a la mayoría de grupos dentro de la cadena de valor, ¿no? Engloba a grupos de cercanía, a grupos locales, y entonces creemos que eso, en cuanto a retorno también de este tipo de actividades, es un plus. Y asimismo, al ser tecnologías un poco tan transversales, pues también estamos hablando de economía, no solo de economía circular en algunos aspectos, sino también en temas de energías renovables, así como de comunidades energéticas, ¿no? Bien, una vez visto el objetivo, pues ya vamos a empezar un poco con quiénes somos los organizadores, un poco los participantes del proyecto, ¿no? Aquí voy a ceder la palabra a Chris, un poco para que os exponga nuestros orígenes. Sí, hola, buenos días a todos. Sí, Goyaner es una cooperativa y es un grupo de actividades, ¿no? Surge hace unos 8 años de cierta inquietud acerca del sistema eléctrico, y como la ley dice que en el sistema eléctrico una empresa no puede tener dos papeles, ¿eh? Si vemos estos 4 pilares aquí, 4 tipos de actividades: la generación de energía renovable, el transporte, la distribución y la comercialización, cada empresa solo puede tener un papel. Pues Goyaner Cooperativa, el origen, es una comercializadora y vendemos energía verde, electricidad verde, a unos 17.000 consumidores y tenemos 14.000 socios. También tenemos dentro del grupo Goyaner, tenemos una empresa que se llama Nafarcop, que se dedica a la generación de energía. Tenemos proyectos hidroeléctricos y fotovoltaicos por el momento. La idea siendo ir aumentando la capacidad y diversificar las fuentes de energía renovable para no solo poder suministrar electricidad verde, pero también calor verde. Al final, el calor es un aspecto, una parte muy importante para los consumidores residenciales. En los temas de transporte y distribución, por el momento no podemos entrar, no está en nuestra hoja de ruta. Esto está regulado por por el gobierno. Y si miras hacia la izquierda, ya he explicado Goyener, la cooperativa de comercialización. Sorkuntza es el proyecto de la cooperativa Nafarcop para generar eh, electricidad verde. Y el CARTEA es la organización de voluntarios, personas, tenemos unos 200 voluntarios que participan en diferentes grupos de trabajo y que realmente forman el núcleo, el think tank de lo que es el grupo. Y sí, voy a explicar un poquito también los proyectos de desarrollo que estamos desarrollando por el momento. Yo no me he presentado, soy el coordinador del equipo de proyectos europeos. Entonces, lo que más conozco son los proyectos europeos. Empezando por la izquierda, tenemos el proyecto PowerPour, que se dedica, como dice el nombre, a la pobreza energética o a luchar contra la pobreza energética, diagnosticándola, saber cómo reconocer y cómo encontrar las personas en estado de vulnerabilidad o en riesgo de pobreza energética, y en segundo, cómo ayudarles. Otro proyecto es el proyecto Y, aquí en el medio, que busca estudiar y modelizar el comportamiento, los hábitos de consumo energéticos en los hogares para poder incorporar eso en los modelos del sistema energético a nivel nacional o desde lo regional, nacional, europeo y hasta global, pero sobre todo para poder diseñar políticas y otro tipo de intervenciones como precios, tarifas, todo eso y otros mensajes que pueden llevar a un consumo o unos hábitos de consumo más respetuosos con el medio ambiente y con los límites del sistema. El proyecto Chester
es un proyecto muy tecnológico, busca combinar almacenamiento de energía calorífico para, sí, como almacenamiento intermediaria entre la generación de electricidad renovable y una red, una microred eléctrica y una red de calor local, un district heating. Y de esa manera aumentar el autoconsumo, aumentar el aprovechamiento de las energías de fuentes renovables y quizás también ofrecer otros servicios de estabilidad a la red. Y el último proyecto, aquí a la derecha, el proyecto Hydrotipi, busca recuperar recursos hidroeléctricos o hidráulicos más en general que antes funcionaron, que ahora ya no están en funcionamiento, pero que son aptos para su recuperación, para volver a ponerles en marcha como mini hidroeléctrica y como núcleo también de una comunidad energética que se puede desarrollar alrededor de ello. El proyecto es un proyecto interregional, es decir, es Euskal Herria, tanto Euskadi, Navarra y Iparralde, y en colaboración con IENER en Iparralde. Y creo que hasta ahí, Sí, pues vale, paso la palabra otra muy vez. bien. Es que ricasco, Chris. Ahora damos la palabra a Jaime de Circe, un poco para que nos cuente en qué están trabajando. Vale, gracias, Yago. Gracias, Chris. Buenos días a todo el mundo. Yo soy Jaime Guerrero, soy técnico en la Fundación CIRCE y bueno, para los que no nos conozcáis, somos un centro tecnológico fundado en 1993, situado en Zaragoza y nos basamos en aportar soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible. Trabajamos para mejorar la competitividad de las empresas mediante la generación de transferencia de tecnología, sobre todo a través de actividades de I+D+I y formación orientadas a mercado dentro del ámbito de la sostenibilidad, la eficacia de los recursos, las redes energéticas o las energías renovables. Estamos en un gran número de proyectos, tanto europeos como nacionales, como proyectos privados. También estamos coordinando un gran número de proyectos, damos actividades de formación y bueno, dentro del sector de las energías renovables hemos trabajado en el estudio y viabilidad de un gran abanico de fuentes alternativas, buscando soluciones tecnológicas fiables, rentables, de modo que puedan tener cabida en el mercado para conseguir un despliegue activo. Muy bien. Entonces, qué ricasco, Jaime. Bien, pues un poco hecha la introducción. Vamos a seguir exponiendo lo que es el concepto, un poco ya más en detalle. Al final se trata de un poco de potenciar o de alguna manera lo que busca el proyecto BICOP es ver si a través de iniciativas ciudadanas de comunidades energéticas el uso de la biomasa para calefacción pues se puede potenciar, ¿no? Un poco desbloquear ese mercado existente. Y de alguna manera, ¿con qué objetivo? Pues un poco pasar de esa baja penetración de energías renovables que vemos a nivel local, destinadas a demandas térmicas, un poco a un escenario donde la aceptación de bioenergía comunitaria como solución renovable pues sea un hecho, ¿no? Entonces, para ello, lo que es el proyecto desarrolla una metodología y un poco os quiero exponer los pasos, ¿no? De los que consta. En un primer lugar, pues eso, como he comentado, se trata de explorar nuevos canales de comercialización, ¿no? Y entonces ver si el buen resultado que ha dado, pues en nuestro caso como cooperativa de energías renovables, por ejemplo, pero el hecho de mercados de energía comunitarios, pues ver cómo extrapolarlo al sector de la bioenergía, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues sería aprovechar también de alguna manera ese conocimiento que ya tenemos y ese capital social, ¿no? De que tenemos a través de nuestras socias. Por otro lado, de alguna manera, se trata de perfilar o de dar forma a ese mercado comunitario de energía en relación a las soluciones de bioenergía, ¿no? Entonces, un poco se trata de comprender cuál es la situación inicial, un poco identificar barreras
y un poco impulsar de alguna manera esa demanda, oferta que ya estamos viendo en estos primeros meses que muchas veces es lo que de alguna manera pues falta de balancear, ¿no? en cuanto a toda la cadena de valor. Entonces, para ello vamos a tratar de facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos pues, a través de distintas herramientas y de soporte, un poco para reducir el esfuerzo, ¿no? que supone este tipo de proyectos y fomentar pues, despliegues más rápidos, un poco optimizando recursos y sobre todo pues, adecuándonos a cada situación, ¿no? Y así, pues a través de de esas lecciones aprendidas o ese conocimiento que vayamos generando, pues un poco tratar de replicar el concepto. Estamos viendo de tratar de replicar lo que es la metodología, lo que son los pasos, pero bueno, siempre adaptándonos, como he comentado antes, a la situación de cada caso y un poco no va a ser café para todos, digamos, o sea, va a ser un poco al final analizar cada caso, ir caso a caso y planteando soluciones un poco bastante a la medida, digamos. Y bueno, al final, en un último punto, pues se trata también de capacitar a los responsables políticos, de alguna manera de transmitir todo el conocimiento que vayamos generando a través del proyecto y un poco también, pues como punta de lanza, tratar de emancipar a estos responsables y un poco dar conocimientos en torno a soluciones que se basen en bioenergía y a través de planteamientos pues de mercados comunitarios, ¿no? de energía. Este es un poco lo que es el planteamiento o la metodología, que puede sonar un poco difusa, pero bueno, vamos a ir poco a poco desgranando y aterrizando en qué consiste al final. Lo que es el proyecto, estamos participando distintos partners y por un lado estamos cooperativas de energías renovables ya existentes, como es nuestro caso y la de la griega ESEC. Por otro lado, hay autoridades locales y agencias energéticas con poca experiencia en temas de bioenergía y un poco tratar de ver cuál puede ser el encaje en estos aspectos. Y por último, casos de referencia, como es caso de la cooperativa SEB, que engloba de igual manera una serie de cooperativas y tiene tiene la capacidad de gestionar más de 150 redes de calor y un poco a través de distintas cooperativas pequeñas que se han ido creando, perdona, y un poco pues puede servir de referencia y todas las lecciones aprendidas que han ido desarrollando durante los pasados 30 años, creo que son, pues un poco siempre van a ser bienvenidas. En nuestro caso, eso, contamos con el apoyo técnico, esa visión técnica en cuanto a la biomasa de CIRCE y en cuanto al modelo de negocio, pues sería más, contaríamos con el apoyo de Qplan, de la consultoría. Bien, esto es un poco lo que son los participantes. En cuanto al marco de actuación, ¿cómo vemos nosotros en nuestro caso concreto? ¿no? Al final, al ser una comercializadora, como ha comentado Chris, una comercializadora en forma de cooperativa que comercializa energía eléctrica, ¿no? con garantía de origen, pues se trata de ver cómo impulsar, ¿no? soluciones renovables en materia de, o sea, bueno, para calefacción, ¿no? Para abastecer demandas térmicas. Entonces vemos como dos campos de actuación de alguna manera. Por un lado, se trataría de acompañar nuevas iniciativas, ¿no? Nuevas iniciativas que vayan creándose, nuevas comunidades o cooperativas, o bueno, la figura jurídica entraría en otro lugar, al final sería esos movimientos comunales que vayan creándose y que crean que la bioenergía pues, puede solucionar parte de su problemática en cuanto a demandas térmicas se refiere. ¿no? Como he comentado, al final van a ser enfoques distintos según localización, según recursos y lo que trata el proyecto un poco también es de definir esa situación inicial a través de herramientas que CIRCE está ya trabajando en ellas y a partir de esa situación inicial pues definir un plan de acción, una hoja de ruta y un poco dar ese acompañamiento. No he mencionado, el proyecto son 3 años, empezó en el 2020, pero bueno, la idea de Goyener en ningún caso es gastar los 3 años y olvidarnos del proyecto. Al final es una temática interesante. Creemos que el tema térmico, pues al final, por los consumos que representa a nivel de domicilio, es un campo que necesitamos abarcar de alguna manera. Entonces, bueno, el acompañamiento se entiende mucho más allá del proyecto en sí.
Por otro lado, pues lo que hemos comentado, se trata también a nivel de cooperativa de energías renovables, un poco entre nuestras socias consumidoras, pues cómo tratar de comercializar o ver qué modelos de negocio se pueden analizar, ¿no? En el caso de ESEC, que he comentado antes, de la otra participante, la otra cooperativa de energías renovables participante en el proyecto, en Grecia, pues bueno, tiene una planta de peletización, tiene unos recursos forestales disponibles y bueno, con unos criterios de sostenibilidad que han definido y un poco en base a las directivas, pues son capaces de producir y de comercializar este tipo de biocombustible de alguna manera. Entonces, bueno, ese es un poco el enfoque y estas son un poco las líneas de actuación que preveemos. Ahora pues vamos a dar la palabra a Andy de Sestauberry, un poco porque es uno de los casos que creemos que pueden encajar en la filosofía del proyecto, sobre todo por el impacto positivo y por las personas un poco, por el grupo de personas a las que afecta y por el entorno en el que se ha desarrollado. Entonces pues doy la palabra a Andy. Hola, muy buenas a todos. Voy a compartir mi pantalla. Papà, Ah, Andy, eh, no, arrivederci. Me das un toque. Andy, perdona, creo que igual si te parece comentar sobre la presentación que estoy haciendo. vale, ok, Sí, vale. sí, Vale, un poco por temas de compartir y tal, que es un poco más lío. de ¿Te acuerdo. Sin parece? problema. Sí, es simplemente eso, comentar un poco por encima Vale, un poco sí, vuestra bueno, experiencia. para los que no sepáis, Strawberry es una especie de, bueno, probablemente si conocéis Bilbao Ría 2000, pues algo parecido, pero aplicado al ámbito del municipio de Sestao. Entonces, vía proyectos europeos, hemos obtenido financiación para la rehabilitación de edificios que estamos viendo aquí en las diapositivas y también para instalar un district heating o una red de calor. Actualmente tenemos conectados, bueno, lo que veis ahí, unos 232 viviendas y puede llegar a crecer a cerca de 400. No sé cuántas diapositivas tenéis. ¿Es esta la diapositiva o Sí, tenemos eso más? es, sí, Vale, es vale, simplemente sí, un poco una visión así global. perfecto. Bueno, estamos, por ejemplo, participando también en el proyecto Plus City Exchange, que tiene como reto, bueno, a nivel de Europa, hay como reto que para dentro de unos, ¿qué es? Bueno, unos pocos años haya más de 100 distritos en Europa que generen más energía de la que se consume. Entonces estamos participando en ese proyecto. Entonces, por ejemplo, el calor térmico para el agua caliente sanitaria y para la calefacción lo estamos aportando vía una red de calor que está alimentada por unas calderas que ahí en la diapositiva estáis viendo de 750 kilovatios de biomasa, que es una biomasa que proviene a nivel local. Y luego también hay un backup de gas natural de 650 kilovatios. La idea es eh, también de ir expandiendo esa red con el paso del tiempo, de forma paulatina. Ahí hemos creado una marca que se llama Pistus Stau para comercializar ese calor térmico. Bueno, ¿qué más? Previamente al proyecto estos edificios que estamos viendo tenían una eficiencia energética muy mala. Entonces lo que hemos hecho es rehabilitarlos a nivel de fachadas y bueno, ventanas y todo eso. También previamente tenían su propia caldera de gas antigua y bueno, y había mucha ineficiencia. Entonces, consolidando todo en una red de calor, que bueno, no sé cuánto conocéis tema de redes de calor, district heatings, pero al final se centraliza en un edificio que es el que, bueno, está ahí señalado en la foto, ahí exacto.
ahí está toda la maquinaria. Y luego en la foto de la derecha podéis ver, bueno, las obras que se llegaron a hacer, donde se tuvo que levantar el asfalto y las aceras para canalizar todos los tubos que van del edificio de producción a las viviendas. Esos tubos están altamente aislados para no perder calor térmico. En el futuro también la idea es extender, como decía, y hacerlo, aún tenemos que ver cómo hacerlo exactamente, pero ya la capacidad que tenemos con las calderas actuales, podemos acoplar mínimo 200 viviendas más de las que tenemos actualmente, pero lo dicho, queremos ir sumando más todavía, y eso lo podemos hacer, por ejemplo, estamos en conversación con ArcelorMittal, que están justo en la parte sur de la foto de la izquierda, está ahí la planta donde fabrican acero, y ahí tienen un calor residual que no se está aprovechando, entonces la idea es redirigir parte de ese calor para extender la red de calor. También estamos con proyectos de incorporar fotovoltaicas en múltiples edificios. Estamos ahora con un fondo europeo para ver si captamos financiación. Parte de la electricidad podría potencialmente, por ejemplo, alimentar unas bombas de calor, y ese calor producido también podría alimentar el district heating para expandirlo en un futuro más todavía. ¿Qué más, qué más, qué más? No sé si queréis si hay alguna pregunta o queréis que detalle algún tema más enfocado en una dirección, alguna sugerencia. Sí, o sea, un poco, yo creo que si tenéis alguna pregunta las podéis formular en lo que es en el chat y luego las podemos tratar más adelante. Al final también habíamos invitado a una socia consumidora de Goyener, que de hecho vive en este bloque de viviendas, un poco para que cuente su experiencia, ¿no? de cómo es un poco olvidarse de lo que es la caldera y un poco conectarse a una red de calor como estas, pero bueno, al final no ha podido acudir y bueno. Pero, o sea, la idea principal de este proyecto que vemos más interesante es un poco que se han aprovechado, se han destinado de alguna manera todas esas ayudas, ¿no? a rehabilitar un barrio de sectores, digamos, o de sectores de la población más vulnerables, que creo que es un poco hacia donde se tienen que dirigir pues todos estos fondos, un poco como campo de ensayos de alguna manera, ¿no? Sí, es correcto. Y sí, aprovechamos, bueno, ha habido una inversión por parte del gobierno vasco y lo he dicho, de fondos europeos, pero hoy en día también está la modalidad, bueno, hoy en día sí ya unos años, ¿no? De ESE, Empresa de Servicio Energético, que creo que también es muy interesante para, bueno, implementar soluciones de este tipo. Y bueno, entiendo que Sí. los que estáis aquí conectados ya conoceréis esa modalidad. Pues no es estrictamente necesario el tener financiación de Europa o gobierno vasco, ya con esos modelos también se puede arrancar. También aprovechar para comentar que, por ejemplo, en municipios que tienen colegios, que tienen polideportivos, muchas veces tienen calderas antiguas de gasoil. Entonces ahí obviamente interesa también renovar a sistemas más modernos que se amortizan en bastante poco tiempo. Y ahí potencialmente si hay suficiente espacio en sala de calderas, etcétera, igual se puede considerar instalar micro redes de calor, o sea, más o menos lo que estamos viendo aquí, pero a una escala algo más pequeña. Y bueno, es una forma también de aprovechar recursos y inversiones, simplemente una idea. Sí. Vale, pues muy bien, sí. De hecho, yo creo que al final lo que comentas también es interesante, incluso para redes más amplias como la vuestra, un poco por perfiles de consumo, ¿no? Por un poco compatibilizar y poder sacar un mayor aprovechamiento, ¿no? de los recursos al
al tener perfiles de uso, digamos, distintos y que se pueden compatibilizar y aprovechar en horas en las que en un lado no hay consumo, pero en el otro sí, ¿no? De alguna manera. Y Pero, lo que comentabas antes, ¿no? De tener sí, una persona que estaba aquí en una de las viviendas, sí, eso lo típico, ¿no? Cosas nuevas, inicialmente mucha gente, bueno, se echan para atrás, pero luego se ven las ventajas, incluso a nivel económico, y bueno, esta solución tiene menos mantenimiento y es más cómodo. Pero bueno, la cuestión es que tiene que haber una labor por detrás de concienciar, educar, comunicarse con los ciudadanos, la gente, sí. para, bueno, un poco ir al misma longitud de onda, digamos. Sí, muy bien. Sí, un poco es lo que busca también el proyecto a través de esos usuarios líderes, ¿no? Ese perfil de gente que pueda expandir también el concepto. Vale, pues muy bien. Es que ricasco. Veo que hay algunas preguntas, pero bueno, si os parece las contestamos al final y seguimos un poco con la presentación. Pues es que ricasco, Andy. Nada, de nada. Vale, agur. Bueno, pues nada, una vez visto este primer caso, la idea ahora es un poco daros a conocer cuáles son las herramientas, ¿no? de qué estamos hablando cuando hablamos de dar soporte, en qué consiste ese soporte, ¿no? Entonces, en cuanto a las distintas fases, en una primera fase de preparación, lo que estamos haciendo a día de hoy es, por un lado, elaborar lo que es un estudio del estado del arte o un poco tomando la temperatura acerca de la situación en torno a estos dos conceptos. Esto va a terminar con un entregable que estará también a disposición de cualquier persona, vamos, un poco como información, y al mismo tiempo, pues desde CIRCE se están trabajando en eso, una serie de herramientas, una serie de recursos que de alguna manera faciliten, ¿no? a las comunidades el hecho de planificar e implementar pues, comunidades bioenergéticas para calefacción. Entonces, así, en esta primera fase estamos hablando de catálogos de distintas herramientas, un poco para esa autoevaluación o esa evaluación de recursos inicial que comentaba al principio. Y un poco pues que puedan servir, ¿no? para facilitar todo este tipo de proyectos. Asimismo, a través pues, de iniciativas como la de hoy, estamos tratando de dar a conocer el concepto y de tratar de enganchar o de movilizar ya a personas en torno a lo que es las comunidades energéticas o bueno, a iniciativas comunitarias y en torno a bioenergías, ¿no? Una vez vista esta primera fase con esos primeros recursos en los que estamos trabajando, pues en una segunda fase ya de pilotaje en los que los casos piloto un poco se trata de elaborarlos más en detalle, ¿no? Estaremos todavía trabajando con esos catálogos o con esas herramientas ya un poco más orientadas a los aspectos técnicos, económicos y financieros que nos servirán de ayuda a lo largo de todo el proyecto. Y luego, asimismo, empezaremos a desarrollar, bueno, se empezará desde CIRCE a desarrollar una plataforma de e-market que de alguna manera lo que pretende es poner en contacto los distintos grupos de interés, ¿no? En torno a necesidades o planteamientos distintos que puedan existir, ¿no? Asimismo, pues en este grupo también o en este paquete de trabajo de alguna manera seguiremos con la movilización, seguiremos con esa creación de comunidades energéticas y se pretende también, pues bueno, aprovechar recursos existentes ya dentro de Goyener, ¿no? Que ya tenemos algo de experiencia en torno a esta elaboración de comunidades, ¿no? De hecho, estamos trabajando ya en una guía que puede servir de referencia, pero bueno, en ningún caso nos queremos cerrar a ese planteamiento. Van a ser planteamientos sobre todo en el caso de nuevas comunidades que se vayan creando, va a ser un planteamiento totalmente abierto y un poco adecuado a cada necesidades o un poco circunstancias, ¿no? Entonces, asimismo, pues lo que se pretende también es un poco trabajar lo que es el tema de la sensibilización y un poco empoderar lo que es los distintos grupos de interés, pues a través de charlas y de cursos formativos, ¿no? en esta materia. Y ya
por último, pues un poco lo que se trata al final es utilizar toda esta inercia que se va creando, ¿no? para ir definiendo casos ya reales, casos pilotos en el que probar todas estas herramientas, en el que dar soporte y un poco pues validar que todo lo que estamos trabajando pues al final tiene su encaje, ¿no? Y es viable y se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces eso es un poco en cuanto a la fase de pilotaje. Y ya por último, en cuanto a la fase final, en la fase de réplica, pues con todos esos conocimientos que se han ido generando, esas herramientas que al final se pretenden que estén disponibles y que se vayan usando y que se vayan mejorando mientras se van usando, ¿no? Que al final sean herramientas que, no sé, al final como pasa en muchos proyectos europeos, ¿no? Que se quedan ahí en la página web del proyecto y no se le dan más uso. La idea es que estas herramientas pues sirvan continuamente para el usuario final, ¿no? Y que más allá del proyecto, pues que se puedan mantener en el tiempo como recurso de soporte. Entonces, ese sería un poco esta fase final. Al final sería una fase de réplica, un poco de expandir el concepto y un poco de aprovechar de todos los recursos que se vayan generando, pues que van a estar al alcance de esos casos que se puedan ir creando o incluso a nivel de Goyener como cooperativa de energías renovables, pues un poco a través de sus sociedades consumidoras también, pues facilitar estos recursos a distintas partes interesadas, ¿no? Y un poco estos son los enfoques. Sé que puede sonar un poco bastante difuso, pero bueno, luego vamos a ir detallando también. La idea sí que es en jornadas próximas un poco dar más el detalle acerca de qué estamos hablando con esas herramientas, cómo pueden ayudarnos y cómo empezar con la movilización. Pero un poco ahora lo que queríamos era simplemente introduciros a vosotros lo que es el concepto y un poco cuál es el soporte o qué es lo que puede ofrecer el proyecto en sí. A continuación, Jaime desde CIRCE nos va a exponer una serie de conceptos acerca de la bioenergía, un poco también para que estemos al corriente de lo que estamos hablando y posteriormente pues haremos un breve repaso sobre cómo planteamos nosotros las comunidades bioenergéticas. Vale, gracias, Yago. Pues como ha dicho, vamos a poner un poco en contexto nuestra visión, nuestro planteamiento de la bioenergía y la bioenergía para calefacción. Como supongo que casi todo el mundo aquí sabrá, la bioenergía es un tipo de energía renovable que procede del aprovechamiento de la materia orgánica o industrial que normalmente es formada por procesos biológicos o mecánicos. Entonces, lo más habitual es que se obtenga de las sustancias provenientes de los seres vivos, ya sean plantas, ya sean animales o ya sean sus restos y residuos. Entonces, el aprovechamiento de esta energía se puede hacer de diferentes formas, por ejemplo, directamente a través de combustiones o por transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles. Entonces, en general, la mayor parte de la biomasa que se utiliza hoy en día en España es de tipo leñoso, seguida de la agrícola y, por último, la menos utilizada son los biorresiduos, ya que pueden tener otros usos más directos. Entonces, en cuanto a las tecnologías de aprovechamiento, aproximadamente la mitad de esta bioenergía se destina a generación de calor mediante calderas o estufas y la otra mitad en otro tipo de plantas como las que se muestran. Pues pueden ser para generar electricidad, plantas para generar calor pero a escalas un poquito mayores, para generar biogás, biocombustibles, incluso en plantas de cogeneración. Entonces, como digo, la mayor parte de esta bioenergía principalmente se destina a la generación de calor, aunque también pues, se puede aprovechar para generar electricidad o combustibles para transporte. Pasa de diapositiva, por favor. Vale, entonces el potencial de España en cuanto a recursos biomásicos es un potencial muy alto. Como podemos ver en la gráfica, en la tabla que se muestra, somos el tercer país europeo por recursos absolutos de biomasa, solamente por detrás de Alemania y de Francia. Pero por millón de habitantes, pues como somos menos gente, al final tenemos más recursos por millón de habitantes. En cuanto a los recursos de biomasa forestal, por ejemplo, también somos los terceros, en este caso por detrás de Suecia y Finlandia. Entonces, un poco para ejemplificar esto, en España contamos con una superficie
de unos 28 millones de hectáreas de bosque, que supone casi el 60% de la superficie total de España, y somos el país de Europa con mayor tasa de incremento de esta superficie forestal. Además, como podemos ver en la imagen, esta tendencia se mantiene en la comunidad autónoma del País Vasco. Y como vemos también superan la media de superficie forestal de la Unión Europea, que es en torno al 40%, y como he dicho, en España estamos en torno al 60%, País Vasco 55%. Otro ejemplo para ilustrar que somos una potencia en cuanto a recursos biomásicos es que somos el principal productor de aceite de oliva del mundo, que por delante de Italia, que es el segundo, que casi lo cuadruplicamos. Y también hemos alcanzado el primer puesto en la producción de ganado porcino, y generamos más de 50 millones de toneladas actuales de purines. Entonces, según la procedencia de los recursos, se pueden caracterizar o se pueden organizar como diferentes tipos de biomasas, como podemos ver en la imagen. Biomasas agrícolas, que pueden ser de carácter más herbáceo o más leñoso, biomasas forestales, biomasas de origen ganadero, industriales o agroindustriales, urbanas, como pueden ser los residuos sólidos urbanos, en concreto la fracción orgánica, o acuosas. Entonces, el aprovechamiento de estas biomasas, lo que se consigue es transformar los residuos en recursos. Se consigue una reducción también de las emisiones contaminantes por el uso de biocombustibles o por el aprovechamiento de la biomasa ganadera. Además, por ejemplo, los purines pueden producir filtraciones y lixiviaciones muy contaminantes. Entonces, eliminamos esta problemática y además aprovechamos para generar energía. También, en el caso de la biomasa forestal, un uso responsable y una gestión responsable de estos bosques, además de un aprovechamiento energético, se van a reducir los incendios mediante la limpieza y la recogida de estos residuos. Pasa, por favor, gracias. Entonces, los dos tipos de biomasa se transforman mediante diferentes procesos para mejorar sus propiedades, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de energía y de la mejor calidad posible. El principal problema que presenta la biomasa como combustible, o los tres principales problemas, es que tiene un carácter muy heterogéneo. En general es bastante húmeda y poco densa. Entonces se siguen diferentes procesos, ya pueden ser mecánicos, biológicos o termoquímicos, focalizando en mejorar estas propiedades. Pues, por ejemplo, para mejorar la heterogeneidad se llevan a cabo fragmentaciones mecánicas para obtener astillas, para obtener pues una biomasa más homogénea, que luego posteriormente puede ser secada de una manera natural o de una manera forzada para disminuir el porcentaje de humedad y de esta manera mejorar las características como combustibles. O, por ejemplo, se puede hacer procesos de densificación para aumentar la densidad y que la energía por unidad de masa pues sea mayor. Pues de esta forma, por ejemplo, pues podemos obtener pellets, que seguro que todos aquí los conocemos. Entonces, tras llevar a cabo estos procesos, se obtienen los biocombustibles finales, donde podemos encontrar una gran variedad. Además de las biomasas más habituales, como pueden ser los pellets o las astillas de madera, que seguro que todos las conocemos, existen otro tipo de biocombustibles que su uso igual hoy en día no está tan extendido. Y dentro de estos pues podemos encontrar gas de síntesis, podemos encontrar biogás, podemos encontrar biodiesel o incluso hidrógeno de origen biológico, ya que hoy en día está tan en boga el hidrógeno. Además, a nivel económico, pues el aprovechamiento de esta biomasa permite generar energía de origen natural y además de calidad, evitando comprar combustibles a otros países y reduciendo el gran déficit de la balanza comercial española. Siguiente diapositiva. Entonces, a partir de la biomasa se pueden generar combustibles para generar electricidad, para generar calor para viviendas o industrias o para generar biocarburantes para transporte. Tradicionalmente en España estas biomasas se han utilizado para generar bioenergía en forma de calor principalmente. Toda la energía térmica que se genera principalmente mediante combustión, ya sea en estufas, en calderas o en calderas un poquito más grandes que abarquen, pues como hemos visto en el caso de Andy, una serie de edificios por medio de un district heating, por ejemplo, se utilizan para calefacción, para producir agua caliente sanitaria o como aporte en algunos procesos industriales.
Entonces, pues eso, como digo, se puede aprovechar en viviendas, en conjuntos de edificios mediante las redes de calor o en industrias. Normalmente en el ámbito más doméstico se suelen utilizar calderas individuales que pueden ser tanto de aire para calentar una estancia como de agua. Entonces, en el caso de las calderas de las estufas de agua, se pueden adaptar al circuito de radiadores o de suelo radiante de la edificación. Para edificaciones de mayor tamaño o para conjuntos de viviendas, en lugar de un solo hogar, pues agrupar varios. También para edificios públicos de cualquier tipo, se emplean calderas cuyo funcionamiento es comparable al de las calderas tradicionales de gasóleo o de gas natural. Entonces estas calderas pues, pueden suministrar calefacción y agua caliente. Además de afectar a la generación de la energía, al medio ambiente, etcétera, también afecta a la generación de empleo. Pues las industrias de biomasa en general son generadoras y mantenedores de empleo ligadas al territorio, sobre todo en medios rurales. Entonces, estos empleos normalmente están asociados a extracción, suministro y procesado de biomasa. A nivel de emisiones, el factor de emisión de la biomasa se considera neutro porque se ha demostrado que el CO2 que se puede emitir en la valorización es el mismo que se ha acumulado durante el ciclo de vida de la biomasa. Entonces, a este tipo de instalaciones, calderas, estufas, etcétera, le afectan diferentes tipos de regulación, sobre todo en relación a las emisiones. Aquí podemos destacar sobre todo la normativa de ecodiseño para plantas de hasta 500 kilovatios o la directiva para plantas de combustión medianas entre 1 mega y 50 megas. Esto ya a escalas un poquito más grandes. Gracias. Entonces, aquí podemos ver un poco la tendencia del uso de las bioenergías en el SER global de Europa. Entonces, como vemos, se ve una tendencia creciente en el uso de biomasas, la línea verde que está marcando Yago, o en el uso de otro tipo de renovables, que es la línea azul que está por debajo, y como vemos, pues se muestran una tendencia creciente. Por contra, y creo que es una buena noticia, el uso de energías tradicionales, de combustibles fósiles, está disminuyendo. Entonces se espera que el porcentaje de las otras renovables, tanto como el de la bioenergía, siga creciendo aún más con el paso de los años. Entonces, en la gráfica de la derecha vemos el uso al que está destinado en general la bioenergía. Entonces, dentro de este creciente porcentaje de uso, podemos desglosarla en función de, pues eso, como comento, de los usos. Destaca principalmente su uso para generar calor, ya sea residencial o ya sea industrial, y a menor escala para producción de biocombustibles para transporte o bioelectricidad. Aunque estas en los últimos años han experimentado un crecimiento mayor que la generación de calor, que si bien es más habitual, su uso está un poquito más estancado, ha experimentado un crecimiento menor, pero eso. Siguiente diapositiva. Entonces, en general, la tendencia de uso en el País Vasco y en Navarra es la utilizada en el sector residencial, siguen una tendencia muy similar, donde apenas un 10% de la energía procede de fuentes renovables y siendo todavía menor en el sector residencial. Entonces, en la energía empleada directamente en edificios y viviendas residenciales se puede ver un claro predominio de uso de combustibles fósiles, sobre todo electricidad procedente de fuentes no renovables, petróleo y gas natural, que al final suponen pues, hasta más del 90% de su uso. Entonces, el uso de energías renovables desde 2000 hasta el 2015 ha crecido muy poco en el sector residencial, y esto es algo que dentro de proyectos como este se quiere cambiar. Siguiente, por favor. Entonces, aquí en esta gráfica también podemos ver el coste de los combustibles empleados para la calefacción. Entonces, como podemos observar, el más caro es el procedente de fuentes no renovables, que es el diésel, gasóleo. Entonces, mientras el resto son más baratos. Además, el diésel es el único que por interés, al depender de intereses geopolíticos internacionales, bueno, y toda la problemática que lo rodea, tiene una tendencia ascendente, además de que cada vez está más restringido. Mientras que, como vemos, el resto de biocombustibles muestran tendencias más estables, que en las que
pues sufre muy pocas variaciones y el precio global apenas ha subido desde el año 2016. Esto se puede explicar quizás porque su procedencia local hace que esté sujeto a menos interés, entonces su precio es más estable. Por ello, usar la biomasa como alternativa para soluciones de calefacción puede no solo ser favorable a nivel medioambiental, sino también a nivel económico. Siguiente, gracias. Entonces, con el fin de asegurar que la biomasa empleada para calefacción se utiliza con unos criterios de calidad y ayuda a reducir las emisiones a la atmósfera, existen diferentes reglamentos, como he comentado anteriormente, que pueden ayudar a cuantificar el nivel de emisiones adecuado y, por tanto, una calidad adecuada para estos sistemas de calefacción. Como ya he comentado, el reglamento de ecodiseño y la directiva de plantas de combustión medianas. Entonces abarcamos desde 0 kilovatios hasta 500 kilovatios y desde 1 megavatio hasta 50 megavatios. Entonces, en general, la tecnología existente a día de hoy no tiene ningún problema para cumplir con estas normas. Como podemos ver, en el caso del suministrador local de calderas para pellets, las emisiones que tienen de monóxido de carbono, de partículas, son mucho más bajas que las exigidas por los diferentes reglamentos. Vale. Vale, pues es que ricasco, Jaime. Nada. Ahora sí, un poco si te parece, introduce tú y seguimos. Vale, sí, vale, pues ahora nos va a explicar Laura Carbó, que es la técnica de medio ambiente de Vilafranca del Penedès, el caso que han llevado a cabo allí de un district heating que está basado en el proyecto Viñas por Calor. Así que Laura, cuando quieras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros por la invitación y por contar con este proyecto. Fue un proyecto live, el Viñas por Calor, que tiene web propia con muchísima información que podéis consultar si estáis interesados también en tener más detalles. Yo hablaré en nombre del equipo que trabajó desde 2014 hasta 2017 en lo que fue el proyecto con subvención europea de un live. Pero la idea continúa aún estando viva y trabajando ahí en el I+D para poder aprovechar lo que es la poda de los viñedos que anualmente se genera en nuestro territorio. Estamos ubicados entre Barcelona y Tarragona. Estamos equidistantes, ahí a media hora de cada una de estas dos ciudades. Es una zona vitivinícola, eminentemente. Tiene unas 25.000 hectáreas de viñedo. Y para que os hagáis una idea, en el marco del proyecto pues trabajamos con unas 300, 400 hectáreas para probar la viabilidad de cerrar el círculo de esta biomasa para poder aprovecharla como recurso energético. Básicamente lo que hablaba el compañero Jaime en términos de energía térmica, ¿de acuerdo? Ahí partimos de una realidad que los agricultores en su día a día lo que hacían era, y lo que hacen aún en las otras hectáreas, digamos, que aún no están dentro de lo que sería la idea del proyecto, pues es quemarla a pie de viñedo sin aprovechamiento alguno, pues en la época de invierno, que es cuando los agricultores hacen esta poda. Cuando empezamos con este proyecto no había apenas bibliografía y por lo tanto lo primero que tuvimos que hacer es caracterizar este tipo de biomasa y por facilidad la comparativa más fácil fue compararla con la biomasa forestal, que sí que había muchísima más información y por lo tanto el Centro Tecnológico Forestal de aquí de Cataluña nos la caracterizó y quería destacar 3 aspectos que son los que un poco hay que tener en cuenta a la hora de diseñar pues, plantas de calor para poder poner calderas en clientes, en equipamientos. Una es propiamente el poder calorífico, que aquí como punto a favor es totalmente asimilable a la biomasa forestal que estamos acostumbrados. En cambio, los otros 2 aspectos son la densidad, que es mucho más baja, que también lo ha comentado el compañero, que las biomasas agrícolas acostumbran a tener esta densidad más baja, y esto hay que tener en cuenta en el momento que diseñamos las instalaciones, para poder tener unos silos adecuados y capacitados para poder funcionar horas y días sin tener que ir rellenando tan periódicamente.
Y el tercer aspecto sería el porcentaje de cenizas, que no es limitante, pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque está alrededor del 5 o 6% en lugar del 1 o 2% que estaría la quema de la biomasa forestal a la que estamos más acostumbrados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos organizamos durante el proyecto? Que esto ha ido evolucionando, porque el proyecto duró pues 3 años, pudimos, además, fueron años muy secos y por lo tanto nos facilitó mucho la recogida. ¿Y cómo nos organizamos? Pues representando toda la cadena de valor, había desde los agricultores que, digamos, nos aseguraban el aprovisionamiento de la biomasa. Una clave del éxito fue que no tuvimos que cambiarles su día a día, es decir, ellos continuaban trabajando de la misma manera sus tierras, dejaban las podas en hilera sí, hilera no, hilera sí, hilera no, y nosotros lo que hacíamos era pasar a través de una empresa de inserción laboral y social, hacer la recogida. Y la recogida, pues una parte de la clave del éxito fue que utilizamos una maquinaria italiana, la Peruzzo Cobracolina, que lo que hace es, simplemente es como un volquete, para que nos entendamos, se engancha propiamente al tractor, ¿sí? O sea, a una maquinaria que por volumen ya funciona normalmente en viñedo, y lo que hacía es con unas horquillas ir recogiendo, ¿vale?, lo que es la poda que los agricultores habían dejado ya en el nicho. Y este mismo volquete ya trituraba propiamente la biomasa, por lo tanto nos quedaba una astilla que solo teníamos que bajarle la humedad, dejarla reposar en puntos de acopio y luego ya directamente llevarla en las calderas, ¿de acuerdo? Este sistema funcionó, también hubo el clúster de Innovi, que se llama, que es como un clúster de las empresas del sector del vino, que un poco nos agrupaba a los posibles clientes, ¿no?, bodegas, etcétera, que podían llegar a tener este tipo de calderas, y el Ayuntamiento de Vilafranca, que era el coordinador de todo el proyecto, y que también, como veréis, ahora os explicaré, pues también pusimos un district heating en marcha, y por lo tanto estábamos ahí pues en el día a día y haciendo que no solo fuera un proyecto teórico, sino también un proyecto práctico de cerrar el círculo propiamente de esta biomasa agrícola. Entonces, este esquema, digamos, de 4 socios, que es el que funcionó durante el proyecto LIFE, ha evolucionado ahora que ya estamos post proyecto y es el territorio el que, probada la viabilidad, pues tiene que hacerse suyo un poco esta idea, ¿no?, esta idea de pasar de residuo a recurso energético, etcétera, etcétera. Ahora quien está haciendo, digamos, la recogida es propiamente una cooperativa de agricultores que también da servicio a sus cooperativistas, a sus agricultores, y por lo tanto es mucho más fácil la comunicación, funciona, digamos, de una manera como muy natural el poder aprovecharlo, porque para los agricultores les estás dando como un servicio que no tienen que pagar, tampoco cobran, pero les ahorras, digamos, el trabajo de gestionar esta poda de viñedo y aparte, pues empiezas, digamos, todo el círculo, ayudas a que el territorio sea un territorio bajo en emisiones de carbono, estás ayudando a equipamientos públicos y esperemos que a la larga pues a bodegas y a otros equipamientos de municipios vecinos, etcétera, para que esta idea pues se vaya ensanchando, vaya un poco creciendo. En el marco del proyecto pusimos en marcha una red de calor en que pusimos un district heating sin tener que dejar de hacer funcionar el backup, que era gas natural en una escuela y en una guardería, y en un centro de oficina relacionado también con temas de educación y en un archivo municipal, un archivo histórico, que iba con splits, ¿vale? Entonces no tuvimos que hacer obras dentro de los equipamientos, sí que tuvimos que hacer pues la planta de calor y un anillo, digamos, de 500 metros de ida y 500 metros de vuelta en línea recta que unía estos 4 equipamientos con un intercambiador aire-agua o agua-agua, dependiendo, digamos, de la solución inicial que tuvieran. Como es población sensible,
no hemos dado de baja el gas natural por si acaso, por dar confianza también a esta población sensible de que está utilizando los equipamientos. Pero la verdad es que durante la época de calefacciones, más o menos de octubre a mayo en esta zona, pues funcionan con la red de calor y biomasa. Si nunca hay alguna parada o algún fallo, pues automáticamente se activan las calderas de gas o los splits, digamos, de electricidad. Y, a ver, estamos muy contentos del proyecto, obtuvo un Best Life incluso, pero somos conscientes que hay retos. Por ejemplo, no nos estamos encontrando con problemas de piedras o hierros, etcétera, porque la biomasa ya está realmente en su día a día, los agricultores ya lo tratan con mucho mimo, ya no hay estas dificultades. Sí que nos encontramos, por ejemplo, que al hacer la recogida con esta maquinaria italiana, algunas de las ramas nos entraban como paralelas a las horquillas y sí que había algunas puntas que decíamos, es decir, algunas ramas que no acababan de quedar trituradas a la medida que nosotros mayoritariamente nos estábamos encontrando, que funcionaba en su mayor parte bien. Y entonces esto lo solucionamos con un cortante a la entrada de la planta de calor, que automáticamente entraba en funcionamiento si detectaba alguna punta más larga. Aún así, no es tan fácil como el gas que abres el bypass y te olvidas durante 6 meses. Pero estamos contentos, funciona, y además hicimos al cabo de 2 años una ampliación a un centro sociosanitario que funciona 24 horas, 365 días al año y que por lo tanto nos ayudaba a amortizar esa inversión realmente. Y nada, estamos ahí trabajando en el territorio para poder ir ampliando y dar confianza a que este tipo de biomasa no es un residuo, sino que es un recurso energético y que vale la pena poder ser conscientes de ello. De hecho, hay varias empresas ya que están haciendo la transición. Durante el proyecto también hubo unas en San Noia, que es un municipio cerquita de aquí, en que realmente pusieron caldera también de biomasa, y a partir de aquí Torras y otras empresas que ya estaban también en esa línea de trabajo. Y así que un poco para haceros el mapa básico, pues aquí dejo la explicación y si hay cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, Laura, muchas gracias, es que ricasco. La verdad, un poco en nuestro, al final se me ha olvidado comentar al principio, pero al final este proyecto trata de generar un caso piloto en esta área local, ¿no? que comprende tanto Nafarroa como la comunidad autónoma vasca. Entonces, en un primer momento no queríamos descartar, dada, digamos, la variedad de paisajes o la variedad de situaciones que podemos encontrarnos en esta comarca, pues un poco queríamos también presentar distintas opciones, un poco por dar a ver que existe viabilidad y que existen recursos en distintos entornos, ¿no? Y un poco, pues eso, es que ricasco, Laura, por un poco presentar este tipo de proyectos, ¿no? Que al final, aprovechando esos ciclos cortos de la biomasa, resultan muy interesantes y un poco en línea con este tipo de proyectos. Nada, pues simplemente mencionar el caso de Vera, la red de calor, una de las primeras redes de calor que se instalaron en Navarra, ¿no? Y un poco, sí que es verdad que puede parecer que es el tipo de solución más común, ¿no? Para este tipo de proyectos, pero bueno, vamos a ver más adelante que existen otras opciones. Entonces, en el caso de la red de calor de Vera, pues un poco se empezó alimentando los 5 edificios públicos, que un poco pues en el ámbito rural tal vez puede tener más aplicación el tema de reemplazo de calderas de gasoil. Y bueno, y todo ello a través de astilla local, ¿no? Que sería un poco el biocombustible. Entonces, vemos a nivel de Navarra con ese componente, digamos, municipal, ¿no? Que tiene o sea, de esos derechos comunales, digamos, que tiene el ayuntamiento sobre sus recursos forestales, ¿no? Y un poco también lo que vemos, ¿no? En cuanto a la normativa, ¿no? Bueno, ya sea el borrador
el nuevo borrador contra cambio climático y en sus artículos, creo que son 24 o 25, ¿no? Un poco el fomento de la bioenergía, vemos que pueden darse este tipo de casos y puede replicarse lo que es este tipo de soluciones en otros municipios, ¿no? Un poco por el contorno, el entorno legal y un poco también por parte de recursos. Pues nada, en la siguiente presentación lo que vamos a hacer es un poco ya introducirnos en materia de comunidades bioenergéticas, y para eso voy a dar la palabra a Chris, un poco para que comparta con vosotros cuál es nuestra visión de... Sí. Vale, ahí no me acuerdo si tenemos más diapositivas sobre eso o hablo solo sobre lo que tenemos ahora. Va, y hay 3, sí. Hay Esta 3. y otras 2. Vale, entonces la idea es potenciar el uso de la bioenergía a través de unas estructuras, que pueden ser comunidades energéticas. Hemos dicho al principio que a Goyaner nos interesa poder ofrecer un servicio renovable para calor residencial, pero realmente no tenemos que ser nosotros. También, si podemos ayudar a que haya soluciones locales a través de las llamadas comunidades energéticas, o que vamos a llamar aquí comunidades bioenergéticas, pues estaremos muy contentos. ¿Qué son comunidades energéticas? Aquí hay una definición, porque a nivel estatal todavía no hay una legislación, pero hay una directiva europea que hemos traducido aquí y que vamos desgranando. Primero, ¿cuál es el objetivo? Pues que ofrecer o prestar servicios u otros beneficios socioeconómicos y medioambientales a sus miembros y a la comunidad local. Es muy importante pensar en que la idea no es hacerse rico, la idea no es buscar un lucro, unos beneficios financieros, pero que sea del ámbito socioeconómico y medioambiental. La oferta es cooperar cooperar juntas o unidas en una actividad relacionada con el sector energético. Está claro que ya está en el nombre que la relevancia tiene que ser con el sector energético. Puede ser electricidad renovable, puede ser calor renovable, pero puede ser también transporte o movilidad sostenible. Puede ser también eficiencia energética, rehabilitación de hogares, y como ya hemos visto en el caso de Sestao Berry, ahí se han combinado las dos cosas. Se han aprovechado la renovación de unos edificios para también cambiar a un sistema de district heating basado en biocombustible. ¿Y quiénes podrían participar? Pues ahí se pone una organización, realmente tiene que ser una entidad jurídica que está compuesta de personas físicas, y pueden participar también algunas entidades que pueden ser públicas o privadas, que importantes también que también sean del entorno próximo y que no sean empresas cuyo actividad principal es el sector energético, para evitar que haya algunos que están ahí solo para alimentar sus propios beneficios y su propio desarrollar su actividad propia. Realmente es una comunidad al servicio del común. Vale. A ver. Perdona, que tengo que centrarme un poco en esta diapositiva ahora. ¿Cómo se forma? Pues normalmente puede ser la iniciativa de unos vecinos, de alguna asociación,
de unos voluntarios, o muchas veces vemos que un ayuntamiento toma la iniciativa y lanza la posibilidad o el anzuelo a los ciudadanos interesados de formar un tipo de asociación, el Cartea en euskera. La idea es que se consiga cierta soberanía local sobre las fuentes renovables de energía para evitar una fuga de flujos económicos fuera de la comunidad y mantener control local de esas fuentes renovables. Y ya hemos comentado que los beneficios tienen que ser del ámbito medioambiental, social y o económico. Que la rentabilidad financiera no puede tener preferencia, pero por supuesto el proyecto tiene que ser económica y financieramente viable. Tampoco puede tener pérdidas. Sí, eso es. Muy bien. Es que ricasco, Chris. ¿Vale? Y entonces luego en la siguiente, la idea es presentaros un poco cómo vemos esa integración, ¿no?, de ambos conceptos, tanto de comunidades energéticas que ha expuesto Chris como bioenergía, ¿no? Entonces el proyecto en sí, pues creemos que puede tener encaje en distintas situaciones. Por un lado, pues vemos que hay redes de calor ya existentes, tal vez en muchos casos como sobredimensionadas, ¿no? En el que este proyecto puede ayudar a tratar de conectar nuevos usuarios, porque al final vemos que una pata importante en este tipo de proyectos es conseguir una demanda mínima, ¿no?, que haga que la rentabilidad, pues un poco lo que ha comentado Chris, no nos vayamos a hacer ricos, pero un poco que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, un planteamiento que vemos dentro de una comunidad bioenergética, dentro de las actividades de este proyecto, pues puede ser eso, un enfoque de tratar de asesorar posibles redes de calor ya existentes, de cómo integrar cómo integrarse en una comunidad energética y cómo también alimentar pues nuevos usuarios, ¿no? Asimismo, pues planteamos el hecho de poder llevar a cabo nuevas redes de calor comunales, siempre con esos criterios de un poco adecuarnos a las situaciones y a los recursos de cada caso, ¿no? Porque en muchas situaciones también lo que vemos, que es un poco lo que se menciona en el siguiente punto, es que compras colectivas, ya sea de calderas individuales como de combustibles, pues un poco también puede ser una solución, ¿no?, que al final económicamente es más viable y puede repercutir igualmente con un impacto positivo sobre los participantes de ese movimiento comunitario, ¿no?, digamos, o de esa comunidad. Asimismo, pues vemos todo el tema de cambio de calderas. En el entorno rural vemos una aplicación clara con todas las calderas de gasoil, todo el tema del propano. Creemos que hay campo de actuación. Vemos también soluciones modulares desde diferentes suministradores, ¿no?, un poco que pueden facilitar lo que es la implementación. Y por último también, pues estamos viendo ahora últimamente en los medios distintas, con todo el tema este de los boom de comunidades energéticas, pues vemos en las zonas más agricultoras o un poco con esa tradición de trabajar el campo y demás, pues que se están creando comunidades energéticas que se están reaprovechando, valorizando recursos provenientes de esas actividades y un poco que se están creando como redes de generación también de biogás a través de digestiones anaerobias, ¿no? Y un poco pues integrar todo eso en distintas comunidades y un poco a través pues ya sea de plantas de cogeneración, pues producir su propia electricidad y su calor. Este es otro planteamiento que también puede tener muy buen encaje en todo el tema que hemos visto de los purines, ¿no? Porque al final es una problemática real a nivel tanto de Navarra como de la Comunidad Autónoma Vasca, y un poco pues creemos que es una oportunidad, ¿no?, de dar una solución de circularidad a este tipo de residuos. Y ese es un poco lo que es nuestro planteamiento y donde vemos los diferentes campos de actuación. Ahora, a continuación, vamos a exponer un nuevo caso. Tenemos con nosotros a Iñaki de Barrizar, que un poco nos va a exponer el caso de Ispaster y un poco cómo lo han gestionado.
creo que está, si no lo explico. A ver. Iñaki. Bestelanika salduko dut. Ez dakit dagoen. Bai, badago. Bai. Egunon. Egunon, Iñaki. Kaixo. Bai. Barkatu, baina es que justo bileratik nator. A ver. Sí. Vale, es que venía justo de otra reunión y se me ha hecho un poco tarde. No, tranquilo. ¿Queréis? Qué ricasco. Sí. La Vale, cuestión es que estoy... gracias. Sí, sí. Pero estoy presentando, o sea, la idea es que comentes sobre la presentación que estoy mostrando yo. Un Sí. poco por seguir un poco en línea como hemos hecho en los anteriores casos. Un poco, más que nada se trata de exponer tu experiencia, como comentamos, en torno al caso de Ispacer, un poco sobre esta diapositiva, que creo que ahora todos Sí, veis, ¿no? lo te estoy viendo. 5 Vale, minutos, ¿verdad? Sí, por ahí, vamos. Vale. Siéntete libre, sí. Gracias. Bueno, en principio solo pues contaros que esto todo vino en el año 2012 a cuenta de aquel cambio de regulación que sucedió en el Estado español. En principio, el Ayuntamiento nos había solicitado buscar vías para ser un ayuntamiento totalmente independiente a nivel energético, generar tanto la energía, el calor y el agua caliente y la electricidad desde el mismo pueblo, ¿no? Habíamos pensado en un sistema que ya lo habíamos visto en Valladolid, en el edificio Lucía, 4 motores Renault para gasificación de biomasa, que es lo que más hay en el pueblo, y luego pues producir electricidad. Un pueblo con 300 habitantes, que tampoco es muy grande. Llegó esta ley de la época del 2012, digamos el impuesto al sol y todo eso, y cambiamos el plan y entramos a hablar, pues, ¿cuánta biomasa hay en el pueblo? Hay unas 1.300 toneladas al año de biomasa residual, o bueno, es un combustible que realmente no supone una explotación difícil del bosque, sino simplemente los residuos de su industria de la madera, ¿no? Y estamos gastando del orden de 60 toneladas al año, sobre 1.300 posibles que no se recoge, pero bueno. Siempre buscando que sea algo que se genere localmente. El sol lo tenemos en buena medida y con eso pues fuimos diseñando este proyecto, que es una red de calor alimentada por astilla local, que la traemos de los pueblos que Rigoitia, o sea, en un entorno de 30 kilómetros, y ellos también están pensando en triturar sus residuos y poder quemarlo en estas calderas. Y luego solar térmica con tubos de vacío, que nos funciona muy bien como retorno a toda la red y van calentando el agua que después de pasar por los radiadores de las viviendas y del ayuntamiento y todos estos, pues la vuelven a calentar. Acumulamos 11.000 litros de agua para no tener tanta potencia. Y la idea fue reducir mucho la potencia, que antes era todo eléctrico, con gas natural, gasoil, y ahora pues en estos edificios público-privados estamos dando electricidad con nuestras placas, que las veis aquí en el tejado, más en la bolera, 28 kilovatios pico. Tenemos baterías con acumulación para 3 días. El Ayuntamiento nos ha dado muchas facilidades para buscar huecos y espacios, sótanos donde poder poner todos estos equipos. Y luego a cada bloque de edificios públicos, la librería, o sea, la biblioteca, la Casa de Cultura, el Ayuntamiento, 2 bares, ludoteca, comedor infantil, escuela. Son 11 consumos en 6 edificios. Bueno, 11, ya 12. Más luego un edificio entero de privados que se apuntaron el año pasado. Exactamente, hay ya, pues sí. Esos tenían gasoil. Hace 2 años les quitamos el gasoil, el depósito, e hicimos un anillo que se ve por aquí en la derecha, un ramal que ya habíamos dejado en previsión, porque hemos dejado la estructura del anillo, te permite siempre dar o bien por un lado o bien por el otro, o sea que yo puedo cortar con llaves a mitad del anillo y siempre tengo servicio si me falla una zona de la tubería. Y luego en cada esquina hemos dejado unas tomas para un futuro,
hacer anillos modulares, ir ampliando y por suerte pues están viniendo otros proyectos que nos están animando a llegar, digamos, en el plano de la izquierda se ve el resto del pueblo, ahora en el anillo estamos en la zona del frontón, esa zona blanca, en ese perímetro, pero toda la parte de detrás, que son viviendas que hizo el ayuntamiento para atraer a la población joven. Lequeitio es muy turístico, está a 5 kilómetros, pero es muy caro, y ha venido mucha gente joven, y la escuela, por ejemplo, que antes tenía 7 niños, estaba a punto de abandonarse, con lo que eso supone para un pueblo, pues ahora tiene 67, y trae gente de los pueblitos de alrededor. Estamos hablando de una zona muy rural. Y bueno, esa es la idea un poquito. Sí, vale, es que ricasco, sí, no sé si luego un poco del tema de la Smart Grid, ¿no? También, que al final, bueno. al igual que tenéis la red de calor, pues también tenéis la red eléctrica con baterías, ¿no? Que has comentado. No ha sido de nuestro gusto precisamente, pero bueno, Sí. aquella ley nos obligó a Sí. intentar suministrar. La ventaja es que cuando se va la luz aquí tenemos la calefacción, y en otros casos no, porque una caldera de gas sin luz no te va, y se va la luz muchas veces, igual 4 o 5 veces al año y a veces 2 días, ¿no? Entonces, cuando calculamos ya, digamos, los kilovatios hora que gasta toda la microred, que estamos en 60, 70 kilovatios hora cada día, en acumular para 3 días. Y ahora, con esa red aislada y esas baterías, pues podemos mantener el servicio de calefacción y electricidad con un precio muy estable, porque se diseñó como proyecto piloto Vizcaya, este pueblo, ¿no? Y al ser proyecto piloto, pues ha habido un nivel de ayudas importante y seguirá habiéndolo, porque es una apuesta que ha hecho el ayuntamiento muy, muy fuerte. Tener en cuenta que destinan casi un 7, un 8% de su presupuesto para eficiencia. Ojalá lo hiciesen ciudades grandes también. Y bueno, es una microred que es muy estable, que nos permite, en invierno, cuando tenemos un poquito de problema, pues ahora estamos pidiendo pues, generar esa electricidad mediante una caldera de gasificación, digamos, de cogeneración, de poca potencia, de 5 kilovatios sería suficiente, porque 12 horas ya nos daría para otro tanto, ¿no? Y hacerlo todo mediante biomasa. Esa es la idea. Y las baterías nos dan un servicio en muchos edificios completo. O sea, que están cogiendo energía de las placas solares, de la biomasa ahora sí podemos hacerlo a futuro, y todo el año, y la calefacción también. Donde no llegamos con la electricidad, porque bueno, por ejemplo la escuela y los bares tienen mucho consumo, pues ahí estamos dándoles agua caliente y calefacción. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Vale, no, yo creo que al final, sí, al final podemos abrir un espacio para debate y ya comentamos. La verdad que es un caso, nos ha parecido muy interesante por todo el tema de la optimización que tiene asociada. Por lo que hemos comentado antes, estamos viendo también muchos casos de redes de calor muy sobredimensionadas que al final luego pues, repercute bastante en la viabilidad de lo que es el proyecto, ¿no? Y bueno, en este caso consideramos que se ha trabajado mucho en esa optimización, en ese almacenamiento, ¿no? Digamos, en esas estaciones de acumulación que al final pues, mejora mucho el rendimiento de lo que es toda la instalación. Si me permites un minuto, solo un apunte. Bye. Aquí tenemos acumulada en estos puntos rojos, circulitos rojos. Bueno, la red tiene 1000 y pico litros de agua. Aquí tenemos la solar térmica con 2000 litros. En la caseta donde están las calderas de biomasa hay otros 5000. En el bloque de viviendas hemos puesto 2000 y en otro bloque, la ludoteca y jubilados, otros. Bueno, estos 11.000 litros nos han permitido, sobre todo los primeros años, con 90 kilovatios, sustituir el equivalente a 300. 90 kilovatios más almacenamiento y solar térmica nos han permitido eliminar todas esas potencias instaladas que había con sistemas eléctricos en toda la microred. Y ahora hemos puesto una caldera de 130 kilovatios, luego con 220 kilovatios más 42 kilovatios térmicos que tenemos en los tubos de vacío que están en el punto blanco a la derecha, que como veis ocupan la tercera parte que la fotovoltaica, que es el rendimiento está sobre los 650 vatios metro cuadrado, pues ya con eso tenemos capacidad para todavía dar servicio a algún punto de consumo que venga a futuro más. 220 y estamos sustituyendo ahora mismo la equivalente a 440 kilovatios. Sí. Por el tema que siempre vemos en las obras cuando vamos, claro, el gasoil va a piñón fijo, las calderas de gas 24 kilovatios el que menos,
Por ejemplo, estas 10 viviendas les hemos puesto en el intercambiador de 75 kilovatios, 7 kilovatios y medio por vivienda, cuando antes tenían 20 o 24. No hace falta, si tienes acumulación, no hace falta esas potencias tan altas. Sí, sí, eso es. Sí, es un poco lo que pasa normalmente, ¿no? Cuando se hacen estudios de demanda y luego cuál es el consumo real, ¿no? Un poco al final sí que se ve cómo se dimensiona muchas veces en torno a la demanda, pues al final sí que existe ese sobredimensionamiento muchas veces. Pero bueno, Son también sí, los picos de interesante. consumo. Ya. Claro. Es interesante también el tema de almacenamiento, un poco porque hace también trabajar, ¿no?, al sistema en regímenes más nominales, digamos, la caldera, ¿no?, que en cuanto a la biomasa es algo no solo por el tema de emisiones y de calidad de la combustión, sino por el tema de aprovechamiento, ¿no?, de rendimientos, que es un poco lo más óptimo, ¿no?, que no esté arrancando y apagando todo el rato. Eso es lo peor, estar todo el día funcionando como si fuese una caldera de gas. Baja muchísimo el rendimiento y en nominal son calderas y todas las bombas, todo el sistema de la microred es de velocidad variable y ella va modulando. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las bombas modulan de 22 a 700 vatios y la caldera modula entre 30, o sea, la pequeña entre 24 y 90 kilovatios y la grande de 39 a 130. Va a ir en función de la velocidad con la que va calentando otra vez o va recuperando la temperatura en los depósitos y normalmente funcionan a medio régimen, porque queremos que duren años. Importante. Y muy importante el combustible, que esté muy seco, no súper seco, pero en el orden de 12-13% de humedad estamos trabajando. Vale, pues muy bien, pues es que ricasco. Sí, gracias. Vale, pues nada, una vez visto, al final, como he comentado antes, la mayoría de casos que hemos visto se basan en biomasa sólida y suelen ser, pues eso, redes de calor, pero bueno, simplemente por comentar con vosotros que también existen otro tipo de encajes dentro del proyecto, un poco con valorización ya de biomasa húmeda, ¿no? Un poco, pues, en este caso, en relación a la valorización de lodos de depuradora, esta es una calefacción de distrito en Mataró y un poco pues a través de una cogeneración están alimentando lo que es la red de calor en base a esa valorización de los lodos de depuradora. También hay otros casos más del norte de Alemania y un poco en el marco de otros proyectos europeos como Isabel, un poco donde se trabajan, pues lo que he mencionado antes, un poco en las zonas agrícolas, todo el tema de comunidades energéticas y biogás, ¿no? Entonces, un poco este sería también un encaje que según el caso, pues que puede ser viable, ¿no? Y por último, a nivel de cooperativas de energías renovables, pues compartir con vosotros también los casos o cómo se gestionan desde estas cooperativas de energías renovables, pues todo el tema de bioenergías, ¿no? O cómo integran en su dossier, digamos, de servicios, pues este tipo de soluciones. Tenemos el caso de SOM, que es una cooperativa de energías renovables en Cataluña, que hace poco, bueno, hace unos años llevó a cabo un proyecto de una planta de producción de biogás y a través de una cogeneración está vendiendo electricidad de origen renovable. Bueno, está comercializando esa electricidad entre sus socias consumidoras. Por otro lado, tenemos el caso de ESEC, que he comentado antes, que es también participante del proyecto, que un poco tiene una planta de peletización y está comercializando lo que es pellets entre sus socias consumidoras y también entre la sociedad. Y por último, el caso que hemos comentado, el caso de referencia con más de más de 60 redes de calor, pero bueno, en distintas cooperativas. Y un poco pues dando una visión de que es posible un poco este tipo de enfoques, ¿no? También en nuestro caso, bueno, comentar que en nuestro caso como Goyener también tenemos la representación de una planta de biogás en Asturias, o sea, hacemos lo que es la representación en el mercado de esa energía eléctrica que están produciendo, pero bueno, nuestra idea sí que es aprovechar este proyecto pues para tratar de ver cómo integrar pues, servicios más renovables relacionados con demandas térmicas, ¿no? Y esto es un poco en cuanto a casos ya existentes. Aquí ves la planta que me refería un poco que hacemos la representación.
Y entonces, por ir cerrando lo que es la jornada y para dar un poco espacio a preguntas que podáis tener, un poco recordar, ¿no? Al final, qué es lo que ofrece este proyecto, ¿no? Al final se trata de hacer, en el caso de nuevas iniciativas que puedan surgir, ¿no? Pues se trata de hacer una definición inicial, un poco una evaluación de recursos y un poco una definición de cuál puede ser el plan de acción en base a eso, a lo que siempre hemos venido comentando, un poco en base a la situación inicial, en base a los objetivos de ese movimiento comunal que pueda surgirse y un poco en base a la demanda también, ¿no? Entonces, la idea nuestra es acompañar en todo ese proceso y más allá del proyecto, pues también seguir dando ese soporte, pues junto con la ayuda de CIRCE por el lado técnico, ¿no? Y con la ayuda de Qplan en el ámbito más de modelo de negocio, pero sobre todo también con la ayuda también teniendo de referencia a los casos ya existentes que vemos que hay bastantes a nivel local. Entonces, bueno, pues la idea un poco como cierre, la idea es primeramente en las siguientes semanas ir ya identificando lo que llamaríamos como usuarios líderes o un poco ese perfil líder que puede ser, no tiene por qué ser un usuario final, o sea, no tiene por qué ser un consumidor, pero sí que vemos como que puede jugar un papel relevante, ¿no? en esa interacción con el usuario final entre el proyecto o Goyener y, bueno, y ese caso que se pueda crear. Entonces estamos hablando de personas un poco que estén identificadas con lo que promueve este proyecto, ¿no? Y que crean tanto personas como grupos de personas o, bueno, un poco en cada caso lo que pueda surgir, pero la idea es que puedan promover el concepto a nivel local y que puedan aterrizar qué recursos se dispone y un poco pues estar en contacto, en constante iteración con nosotros, ¿no? Entonces, pues eso, la idea es participar en los siguientes eventos que vayamos a organizar. La idea es ir metiéndonos más en materia, definir un poco más concretamente de qué estamos hablando cuando hablamos de acompañamiento, ¿no? Y un poco pues vamos a compartir con vosotros lo que es un formulario, un poco para saber vuestra opinión sobre este evento, pero también para saber cuál es vuestro interés o si conocéis casos que podrían estar interesados y bueno, ir definiendo un poco e ir de alguna manera dándole forma a todo esto. Y así, eso es un poco. Entonces, pues si os parece podemos ir sobre las preguntas. No sé si han sido respondidas o un poco voy a ir viendo. Sí, he visto que ya, sobre todo ya Andy, ha estado muy activo respondiendo, Guay. dando datos. Yo creo que estaría bien recoger todo eso y quizás ponerlo en un mail para que quede Sí, me un parece poco bien. más resumido y recogido en vez de así distribuido en un chat. Muchas gracias, Andy, por aportar todos esos datos. Muy interesante. Sí, De nada, yo ricasco. mismo he ido aprendiendo según la marcha. Vale, no sé si ha quedado alguna pregunta pendiente. Si queréis podemos revisar. Hay una pregunta para Villafranca, ¿no? Con el tema de la caldera se alimenta con astilla de la zona, ¿cómo se gestiona el suministro? No sé si ha sido respondida esa. Ha sido una pregunta de Juan Carlos, sí. Ah, pues perdón, no la he visto. O sea, coincide en tiempos, entonces entiendo que estaba dirigida a ti, a Laura, pero bueno, no sé. Me No parece sé si... que le ha respondido Andy, pero bueno, también es interesante que nos lo cuente Laura, cómo lo hacen en Vale, sí. Villafranca. Pues nada, aquí la astilla que se utiliza es la de la zona. Durante el proyecto se calculó que aproximadamente para que los costes, digamos, de combustible no se dispararan, las distancias ideales tenían que estar entre máximo los 12-15 kilómetros a la redonda, la zona de recogida de la zona de consumo. Y por lo tanto es 100% poda de vid lo que se utiliza en las calderas, astillada, digamos, con el mínimo tratamiento, solo es el cortarlo a las medidas óptimas y nada, estamos funcionando 100% con poda de vid y esto, máximo 12-15 kilómetros a la redonda de la zona, en este caso de Vilafranca.
y a la larga yo siempre me imagino como diferentes puntos de acopio en todo lo que es el territorio vitivinícola del Penedés para ahorrar, digamos, para no encarecer todo el proceso básicamente de transporte. Al tener poca densidad hay que tener muy en cuenta los costes en el transporte de esta biomasa. Vale, muy bien, es que ricasco. Vale, y veo que el resto de preguntas sí que es verdad que Andy ha respondido. No sé si... David Fermosel le tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Vale, pues adelante. Sí, buenos días. No sé si me oís bien. Sí. Sí, nada, bien, lo primero daros las gracias y la enhorabuena por el webinar. Está siendo muy, muy interesante. Y bueno, yo quería preguntar, aparte de toda la parte técnica que habéis comentado, ¿no? ¿Cómo planteáis esa cooperativa, ¿no? Si es una cooperativa comercializadora que compra materia prima a agricultores, por ejemplo, y vende energía a consumidores. ¿Es una comercializadora o cómo se plantea? Pensando un poquito en nosotros, ¿no? Si se plantea un proyecto piloto, por ejemplo, de este tipo, si vosotros facturáis, digamos, por ejemplo, por la energía, ¿no? a los consumidores, o ¿cómo lo planteáis? La pregunta va dirigida a Goyener, entiendo. Bueno, un poco sí, a Goyener, o un poquito también cómo se ha hecho en otros lugares, ¿no? La experiencia que se tiene Sí. o cómo se plantea el proyecto también. Vale, respondo primero en nombre de Goyener y luego dejo para otros a responder, ¿no? Desde Goyener todavía no tenemos definido cómo lo vamos a hacer o qué vamos a hacer. El proyecto en parte es mapear todas las posibilidades que hay, que tanto Jaime como Yago han ido explicando, y todavía no hemos tomado ninguna decisión de cuál sería el papel de Goyener si como comercializadora de o otra empresa dentro del grupo Goyener como comercializadora de calor, o como comercializadora de pellets, o quizás de suministradora de biogás inyectada en red. Todas esas cosas están en el aire, y la idea es ver a lo largo del proyecto cuáles de esos son los más viables. Pero la vía que estamos lanzando aquí en este seminario, en este webinar, es sobre todo las iniciativas locales. Si ahí alrededor de pueblos o de barrios pueden surgir iniciativas, personas que digan, pues yo lo veo para mi comunidad y me gustaría que desde Goyener CIRSE, el proyecto BICUP, nos ayudaras también a dar forma a ese potencial que tenemos a nivel local. ¿Y cuál sería el modelo de negocio, o si sería una cooperativa o qué? Pues eso está por definir. La figura de comunidad energética, lo que he dicho, no está legalizada todavía. Sabemos que tiene que ser una entidad jurídica, pero puede ser una cooperativa, puede ser una asociación, según las necesidades y el servicio que va a prestar. De ninguna manera vamos a ser o queremos ser prescriptivos desde Goyener para esas iniciativas locales. Y paso la palabra a quizás otras personas que quieren aportar a esa discusión. En el caso de Sestao Berri, sí se factura a los vecinos vía esta entidad, vía la marca que mencioné antes, que es Pistus Sestao, y bueno, que tiene la idea también de en un futuro, bueno, sacar para adelante comunidades energéticas para temas de fotovoltaicas, etc. Actualmente la electricidad va por otra parte, pero la térmica, vía aquellos que están conectados con la red de calor, se factura vía Sestao Berri. En el caso de aquí de Vilafranca, lo que se hizo
fue adecuar los estatutos de la empresa municipal de aguas, que digamos facturaba y continúa facturando agua fría, por entendernos, metros cúbicos de agua, para que también pudiera facturar agua caliente, es decir, kilovatio hora térmico. Y así intentamos pues acabar de cerrar el círculo y dar confianza a los posibles clientes. Vale, muchísimas gracias. No sé, Iñaki, del caso de Ispaster, ¿sabes cómo funciona el aspecto comercial? A ver, un momentito. Iñaki está en la reunión. Le digo y se incorpora en un minuto, ¿vale? Bueno, si no, vale. Un momentito. Vale. Que sí, pero o sea, al final el planteamiento es parecido. O sea, es a través... Creo que en el caso... Bueno, ahora nos comenta Iñaki. Pero eso, creo que en el caso de Iñaki es más o sea, ellos como empresa de servicios energéticos que comercializan la energía térmica al ayuntamiento y es el ayuntamiento quien la comercializa a su vez. O sea, la empresa de servicios energéticos vende la energía térmica al ayuntamiento y el ayuntamiento hace las veces de comercializadora. Pues vale, entonces no sé si Iñaki luego puede intervenir bien y Vale. si no pasamos Sí. a otra pregunta. Hola, sí. Vale, Parcato, Iñaki. Hay una pregunta sobre la comercialización o sea, sobre el modelo de negocio o cómo se hace la comercialización del calor, en el caso de Ispaster. Buena pregunta. Bueno, somos una S, entonces podemos hacer la gestión integral, todo el mantenimiento, compramos la astilla y la cuidamos, intentamos que sea de la mejor calidad y mantener el servicio. O sea, la capacidad del silo es de más o menos mes y medio, 10 toneladas y bueno, cada mes y medio es un invierno y en verano pues 3 o 4 meses. Son pocas cargas y lo hacemos mediante, ahora mismo es neumática ya. Pero la astilla ya viene con un tamaño y vamos con bocas de carga tipo las de los bomberos. Estamos vendiendo la energía en el orden de 8 céntimos el kilovatio hora. Yo quiero transmitiros que porque sea renovable no es más barato, normalmente es más caro, somos muy pequeños, somos una cooperativa de 4 personas. Nos hemos metido en un berenjenal bastante importante. El ayuntamiento también ha apostado por eso, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner un fijo en función de la potencia que cada punto de consumo tiene. Una escuela grande pues puede tener un intercambiador de 25 o 30 kilovatios, luego los bares también pues sobre los 20. Depende del intercambiador que le pongamos a cada uno, les hacemos un fijo que también lo intentamos relacionar con cuánto consume, ¿no? Si consumes mucha energía, pues tienes un fijo también más alto. ¿Para qué es el fijo? Pues igual que las facturas de electricidad o de gas, pues para el mantenimiento de todo el sistema, porque es complicado. Hay muchas estaciones de energía, hay muchos intercambiadores y bueno, todo tipo de termostatos y hacemos un seguimiento continuo, hacemos un informe anual y ya vamos mejorando en todos los sitios que podamos. Sobre horarios, sobre formas de usar la energía, que no dejen las ventanas abiertas. Bueno, ahora con el COVID, pues vale, lo dejan abierto por el tema de ventilación y tal. Ponemos sensores de CO2 en los espacios donde hacen deporte, para que también las bombas y las máquinas de enfriar que tenemos relacionadas con la fotovoltaica para el verano, que sobra potencia, sobra producción, pues metemos bombas en modo frío para refrescamiento y según la utilización el sensor de CO2 te da la oportunidad de que la bomba arranque cuando hay gente, si no, no. Aparte de los sensores de temperatura. Entonces estamos, ya te digo, vendiendo sobre los 8 céntimos el kilovatio térmico y ahora, este año, hemos bajado a 7,4. Ahora, viendo cómo va el precio de la luz, pues hemos decidido bajar un 10, un 15%, porque al meter privados hemos conseguido más eficiencia, se ha alargado mucho el horario de consumo, en vez de acabar todos a las 4 de la tarde, ahora ya por la noche la gente
está tirando de la microred, se nos equilibra mucho el sistema y hay más viviendas que están interesadas. Y bueno, si podemos mantener un precio en ese orden, para que os hagáis una idea, yo desde luego en Bilbao, en mi casa, tenemos gas, porque es un piso normal y centralizado, y yo estoy pagando sobre 10 céntimos. Porque el sistema centralizado, aunque el gas vale 5 céntimos el kilovatio, toda la recirculación que necesitas para tener el agua caliente instantánea está todo el rato, 24 horas, todo el año. Entonces, gasta casi tanto como lo que gastas realmente tú en el grifo. Y luego la electricidad, pues no cobramos ni fijo. También deciros que se consiguió muchas ayudas europeas y el proyecto en total pues ha estado sobre los 600.000 euros, 500, 600.000. Y unos ahorros anuales que pueden estar sobre los 5.000, 6.000 euros. Ya sé que es poco para vosotros, pero tener en cuenta que estamos en el orden de un 30-25% sobre lo que sobre todo por eficiencia. No es que hayamos ahorrado por el precio del kilovatio, sino porque hemos conseguido reducir consumos, que para nosotros es lo importante, ¿eh? También hemos trabajado mucho sobre envolventes térmicas, vidrios bajo emisivos, cubiertas aisladas, para intentar, primero, consumir el mínimo de energía. Luego, si es limpia, mejor, ¿no? Bueno, solo trabajamos con energías limpias. Vale. Son más que ricasco. Vale. En el chat hay otra pregunta de Juan G. De Ave Biom. No sé, Juan G, si quieres intervenir y lanzar la pregunta. Juan G, no sé, ¿no tienes el micro encendido? No, voy a leer la pregunta. Vale. Y vamos Hola, a ¿me oís? Sí, ahora sí. Sí, ahora. Ay, perdonad. Nada, pues yo estaba interesado en conocer si ya habéis hecho un intento de ubicar posibles redes o posibles zonas con posibilidades, municipios con posibilidades. Posibilidades de éxito me refiero, ¿no? Porque a veces, bueno, pues un municipio bien junto, bien unido como Ispaster, pues puede hacer proyectos maravillosos, pero en muchos de los casos no habrá a lo mejor ni mucho dinero, ni... Entonces, es importante empezar en sitios donde haya posibilidades de éxito grandes, ¿no? Y eso se consigue con unas demandas más o menos aceptables y una curva de la demanda más o menos equilibradas, ¿no? Entonces, si habías hecho algún intento, no sé, pues ubicar, por ejemplo, pues donde haya piscinas climatizadas, ¿no? Es un punto de gran consumo, de uso público, y alrededor pues habrá viviendas, colegios, residencias de mayores, etcétera, ¿no? No sé, ese tipo de cosas. O sea, a nivel exhaustivo, como un estudio en plan técnico, no hemos avanzado nada porque hemos estado trabajando, como te hemos comentado, desde enero que ha empezado el proyecto, pues un poco en eso, en ver cuál es la situación actual en torno a estos dos conceptos. A nivel un poco más informal, pues sí que es verdad que esa concentración de demandas que mencionas es un punto crítico, ¿no? Un poco para la viabilidad. Pero aquí un poco también mencionar como dos aspectos. Por un lado, que tiene que ser viable, tiene que ser, o sea, tiene que mantenerse en el tiempo, pero no va a generar una rentabilidad igual elevada, ¿no? Porque al final tratamos de que se englobe dentro de una comunidad energética, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues sí que es verdad que hemos hecho ese mapeo y estamos tratando de identificar un poco cuáles pueden ser casos, ¿no? O ampliaciones de redes de calor o un poco valorización ya sea de recursos un poco más del entorno agrícola o ganadero, pero vamos, sin mayor detalle. Pero bueno, sí que es verdad que es un punto importante lo que mencionas y que esperamos cubrir, ¿no? A través de las actividades del proyecto y con la ayuda de CIRCE, claro está. Perdona, ¿te puedo un comentario pequeño? Bye.
¿Me veis? Sí, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Sí, Iñaki, adelante. Vale. Simplemente comentaros que antes de empezar en Ispaster, el primer proyecto que presentamos fue para toda la comarca. Lea Artibay, que son 10 pueblos. Pero el primero que hicimos fue Maderas de Lequeitio, que tiene un consumo térmico de 18 gigavatios hora, el propio Lequeitio. Y tiene una antigua explotación que cogeneraba con gasoil, tienen 32 kilovoltios, tienen una conexión a la red. Y era un secadero de madera, orientado en un acantilado mirando al mar. Sí. Ese proyecto para nosotros es muchísimo más importante por el tamaño, no más importante por la calidad, sino porque va a dar servicio a muchísima más gente y es muy viable porque es una serrería que está pegada al pueblo, a menos de 500 metros. Esos consumos de 18 gigavatios hora térmicos y eléctricos también, mediante una planta de biomasa pues de 2 megavatios. Hacer esas cosas, por ejemplo, a nosotros nos ha supuesto 8 años de dar la pelmada y no conseguir nada. Entonces, yo creo que también el tamaño del municipio a veces es crítico, porque ya entran otro tipo de agentes que van a pararlo todo. Nuestra experiencia, desde luego, no ha sido muy buena y preferimos estar en sitios pequeños donde nos reciban y nos cojan el teléfono y no nos pongan multas. Es que el tratamiento cambia muchísimo, ¿no? Está muy bien lo de las ciudades grandes, pero es muy difícil, ¿eh? Los trámites, la burocracia y las barreras. Los grandes consumos, ojalá. Los hemos presentado en Sopelana también para 2 gigavatios hora térmicos anuales en la piscina climatizada y los hemos presentado en un montón de pueblos. Ya os digo, de grandes nos ha salido casi nada. En 8 años. Que sepamos. Vale, gracias. Vale. Sí, pues muy bien. Sí, veo que Laura también ha respondido. Sí, eso es. Entiendo que eso es relevante a eso, ¿no? De una instalación de consumo importante o grande. Sí, sí. Eso es. Al final es una demanda constante, ¿no? Como comenta, que eso hace que también las calderas trabajen en regímenes más óptimos. Vale. Vale, pues eso es esto es un poco. Yo creo que ya es la hora. Tampoco 2 horas es bastante ya de tiempo que nos habéis facilitado, así que nada, daros las gracias y bueno, que contentos de un poco de la jornada y seguiremos en contacto porque la idea, pues ya os digo, es mantener un poco la llama encendida. Sí, por favor, mándanos un correo o toma contacto de otra manera. Sí. Si veis una oportunidad en vuestro entorno de empezar a trabajar estos temas. E intentaremos estar a vuestro lado. Sí, eso es. Pues qué ricasco. Gracias, Agur. Muchas gracias a todos. Agur. Muchas gracias a todos. Agur, Cuadri. Agur. Agur, Fernando. Buenos días, Agur. Hasta luego. Veo que quedan todavía unas pocas personas conectadas. Se pueden sacar directamente. Pero no denunciar ante Zoom. No, ya puedes apagar la grabación, ¿no? Voy. Aquí.